always love to worship with you all. Siempre me encanta tener ese tiempo de alabanza con ustedes. Maybe when you all come down for head of the year, Cuando ellos vinieron cuando vengan para lo de empezando el año bien allá en Dallas, you could come back with me to Houston on Saturday, de regreso se van conmigo el sábado allá a la iglesia. and you can testify to our people how all of you participate in worship. Y ustedes pueden dar testimonio ahí con nuestra gente de cómo de todas las edades participan en la alabanza. All of our people participate, but the older women like to just sit. Todos participan allá en Houston, pero a los mayores les gusta nada más sentarse. And I love the way that you all have movement. Y me encanta la manera en que todos tienen movimientos. So I might need a little help from you all to get them to move. Entonces a lo mejor voy a necesitar que me ayuden un poquito para que allá se muevan también. So I'm glad Letty already spoke about this Hebraic month we're entering into today. Me da gusto que Leti compartió acerca de la palabra de este mes en el calendario hebreo en el que estamos empezando. It's the month of Elul. Es el mes de Elul. Elul. But it is about the king being in your field. Pero tiene que ver de que el rey está en tu campo. Most of the year, it's about us coming into his field. La mayor parte del año tiene que ver con que nosotros vayamos al campo del rey. But this month, it's about him coming into your field. Pero este mes tiene que ver con que él venga a tu campo. There's an availability on the Lord for us to engage him in ease. Hay una disponibilidad para que nosotros podamos involucrarnos o entrar con el Señor ahí muy fácil, sin tanto trabajo. Doesn't that sound good to you? ¿No le suena, no le parece eso bien? So I want to exhort us to take advantage of that. Entonces yo quiero exhortarnos a que tomemos ventaja de eso. If the Lord is making himself so available, Si el Señor está mostrando tanta disponibilidad, let's pursue him with all of our heart and soul and mind and strength. vamos entonces a buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. There are two things in particular that God wants to talk to you about this month. Hay dos cosas en particular que el Señor quiere hablar contigo acerca en este mes. One is what he made you for, Una es la razón para la cual Él te hizo, your purpose. tu propósito. What is his assignment for you in this next season? ¿Cuál es su tarea para ti en esta siguiente estación? And the second thing is to show you secrets about the kingdom you didn't know. Y la segunda es para mostrarte secretos acerca del reino que tú no conocías. Who likes to know a secret? ¿A quién le gusta saber un secreto? I think it's human nature to like to be included in a secret. Yo creo que es parte de la naturaleza humana que nos gusta estar incluidos dentro de un secreto, de los que saben un secreto. God wants to tell you some secrets this month. Y Dios quiere poder decirte unos secretos en este mes. But you must draw near to him. Pero tú debes acercarte a Él. He's not going to give secrets to just anybody. Él no va a contarle sus secretos nada más ahí con cualquiera. He's looking for those who will seek him with all of their heart. Él está buscando a aquellos que lo van a buscar a Él con todo su corazón. And those who are trustworthy
with what he gives them. y aquellos que son dignos de confianza con aquello que Él les da. That means that you don't misuse what he gives you, Eso significa que tú no malusas lo que Él te da and you don't waste it. y tú no lo gastas así, lo desperdicias, pues, Right? ¿verdad? Right. Amen. Amén. So, what I felt like the Lord wanted me to focus on related to the king being in the field Entonces lo que yo sentí que el Señor quiere que me enfoque respecto de que ahora el rey está en tu campo is prayer. es acerca de la oración. That's a common topic, Ese es un tema en común, but I don't want you to think, oh, I know about this. entonces no quiero que lo primero que pienses, yo ya sé de la oración. Say with me, I'm teachable today. Diga conmigo, yo soy enseñable en este día. Yeah. Amen. Amén. Prayer is sometimes, I think, overlooked in its significance. Yo creo que la oración a veces se le pasa por alto respecto de la importancia que tiene. And I think when we don't feel like we are getting answers to prayer, we stop praying. Y yo creo que cuando nosotros sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, entonces dejamos de orar. When you stop praying, you actually are breaking communion with the Father. Pero cuando tú dejas de orar, de hecho estás dejando de tener comunión con el Padre. And communion with Him is what He is primarily after. Y la comunión con Él es la cosa principal que Él está buscando. We tend to be after answers, Tendemos nosotros a estar buscando respuestas, like putting a quarter in a bubble gum machine to get out gum. como cuando nosotros le echamos ahí los 2 pesos para sacar un chicle, ¿no? De las maquinitas. But that isn't what God designed you for. Pero para eso no es para lo cual el Señor te diseñó. John 17:3 says, Juan 17:3 dice, and this is eternal life, that Yeah. you would know me. y esto es la vida eterna, que ustedes me conozcan a mí. Eternal life does relate to a time frame, Y sí, la vida eterna tiene que ver con un periodo de tiempo, but more importantly, it refers to the quality of life you were made for. pero más importante tiene que ver con la calidad de vida para lo cual tú fuiste hecho, Which is God life. que es la vida de Dios. So you could say that verse this way. Entonces tú podrías decir ese versículo de esta manera. And this is how you experience God life, Y esto es como tú experimentas la vida de Dios by knowing me. al conocerme a mí. So doesn't it make sense to you that a major scheme of the enemy would be to get you to stop talking to God? Entonces no piensas que sería como uno de los engaños mayores del enemigo o de lo que más trataría él de hacer es engañarte para que tú dejes de tener esa comunión con Dios. It's a major strategy. Es una de sus estrategias principales, las mayores. So if he can get you to believe that God isn't answering your prayers or your requests, Porque si él puede convencerte de que Dios no está contestando tus oraciones, tus peticiones, if he can get you to judge God and his character, si él puede hacer que tú juzgues a Dios, que tú juzgues el carácter de Dios, because God isn't acting the way you want him to, porque Dios no está actuando en la manera en que tú quieres que él actúe, in the time frames you want him to, en los periodos de tiempo en los que tú quieres que lo haga, and he gets us to judge God in some way, y él logra que nosotros juzguemos a Dios en cierta manera, it blocks our communion with him. eso bloquea ahí nuestra comunión con él. Another word for prayer is communion. Otra palabra para la palabra oración es comunión.
So it's really important that we keep our hearts submitted, that He is God, Entonces es importante que nosotros mantengamos nuestros corazones sometidos al hecho de que Él es Dios and we are not. y nosotros no. That's hard to remember sometimes, isn't it? Eso a veces es un poquito difícil de recordar, ¿a poco no? Because we think we're really smart. Porque nosotros pensamos que somos bien inteligentes, But the kingdom of God actually is upside down from our kingdom. pero el reino de Dios de hecho está como invertido en comparación a cómo es nuestro reino. That's why it says in Isaiah 55, His ways are higher than my ways. Por eso dice en Isaías 55, sus caminos son más altos que mis caminos, His thoughts are higher than my thoughts. sus pensamientos más altos que mis pensamientos. So let's look at a few scriptures about promises of God Entonces vamos a ver un par de escrituras acerca de las promesas de Dios related to prayer. respecto de la oración. John 14, Ahí en Juan 14, 10 through 15. versículos 10 al 15, dice la palabra: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. And John 15, 1 through 7. Y Juan 15, del 1 al 7, dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. So powerful passages about having conversations with God. Son pasajes poderosos acerca de tener conversaciones con Dios, Powerful promises. promesas poderosas. But there's a condition. Pero hay una condición. What's the condition in both of those passages for God answering our prayers? ¿Cuál es la condición en ambos de esos pasajes para que Dios responda a nuestras oraciones? To remain in Him. Permanecer en Él. What did he say? Okay, amen. Yesterday, when we were teaching a group about more things related to the exchange message, Ayer que tuvimos un entrenamiento con un grupo de respecto de las cosas del intercambio, we talked a lot about God's nature and ways, or His character and His values. hablamos mucho acerca del carácter de Dios y su naturaleza, ¿verdad? De su carácter, de sus valores. When the scriptures talk about remaining in Him, Cuando las escrituras hablan de que nosotros permanezcamos en Él, it's talking about us staying in agreement with Him. está hablando de que nosotros permanezcamos de acuerdo con Él. It's talking about me humbling myself to God's ways. Está hablando de que yo me estoy humillando y a las maneras de Dios. So if I want to be great in the kingdom of God or in the world, Entonces, si yo quiero ser alguien grande en el reino de Dios, en el mundo,
There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso, But God says his way is to serve. pero el Señor nos dice, la manera ahí, su manera es a través del servicio. We have a lot of 25 to 30-year-olds in our church. Nosotros tenemos un buen grupo de jóvenes entre 25 y 30 años en nuestra iglesia And they really love God. y realmente aman al Señor. They want to be so used of God, Quieren ser usados por Dios, but they don't yet understand that it comes through humility and servanthood sometimes. pero a veces no entienden en ocasiones que es a través de la humildad y del servicio. So there's this attitude that comes through often. Entonces hay esta actitud que de repente les viene. Just let me be in charge. I can do this. I'm sorry. Let me be in charge. I can do this. Déjame a mí estar a cargo de esto, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. If I just had something of my own and Becky, you wouldn't bother me. Y si yo tuviera algo que fuera mío, ¿verdad? Y Becky, tú no me estuvieras ahí molestando, I could start a movement in the earth. yo pudiera empezar un mover en la tierra. So I left them to themselves for a while. Entonces yo los dejo un rato ahí. And they soon discovered it's not as easy as they think. Y luego ya se dan cuenta, no es tan fácil, ¿verdad? Como piensan. They have to go low. Tienen que humillarse, They have to serve. tienen que servir, They need to submit to authority. tienen que aprender a servir y someterse a autoridad. So there's ways in God to become what are our good desires in us, Entonces, esos buenos deseos que nosotros tenemos respecto de Dios, but that we can try to take into our own hands and make them happen. pero nosotros a veces queremos tomar esos deseos en nuestras propias manos y hacer que suceda. And when we do that, we can hurt other people, Y al hacer eso, a veces podemos lastimar a otras personas or we can get frustrated by other people making it hard for us. o nos frustramos con otras personas porque nos lo hacen a nosotros más difícil. And all those attitudes block our union with God. Y todas esas actitudes que tomamos bloquean nuestra comunión con Dios. So if you want answered prayer, Entonces, si tú quieres oraciones respondidas, we must remain in Him. nosotros debemos de permanecer en Él. We must yield to His ways. Necesitamos someternos a sus maneras. We must develop His character in us. Debemos desarrollar su carácter en nosotros. When these young ones struggle in that way and kind of stiff arm me, Y cuando estos jóvenes batallan con eso y nada más quieren hacer su onda, I give them space to work that out. les doy espacio para que ellos logren que eso funcione o trabajen en eso. I don't come to them and go, "Oh, what are you doing? Why are you doing that?" Yo no vengo con ellos, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué lo haces así? Because then I'm not acting in God's nature and ways. Porque si no, yo tampoco estaría actuando en la naturaleza y en las maneras en las que Dios lo hace. So I have to yield to God's way Entonces tengo que ceder, someterme a la manera de Dios to deal with His children para tratar con sus hijos, so that we can move forward in what He's asking us to do. para poder avanzar en lo que Él nos está pidiendo que hagamos. You can believe that I prayed a lot when those things happened. Tú puedes creerlo, yo oro bastante cuando esas cosas suceden. I come to the Lord and say those kinds of things. Y yo vengo con el Señor y le digo estas clases de cosas. God, why can't they just submit themselves? Y digo, Padre, ¿por qué no nada más se someten y ya? ¿No? God, should I just fire them? Señor, los despido, los echo para afuera a todos. Because I have to wrestle it out. Porque yo tengo que luchar con eso también. But I do it with God. Pero yo lo hago con el Señor. And then God straightens me out. Y luego el Señor primero me endereza a mí. He comes to me as
my Father, Él viene a mí como mi Padre, loves me, me ama, reminds me of his ways, me recuerda de sus caminos, sus maneras, and reminds me that I can have great confidence that he will work all things together for good. y Él me recuerda que puedo tener gran confianza de que todas las cosas obren para bien, de que lo va a hacer. So then I can go about my job without being upset all the time. Y entonces yo puedo estar haciendo mi trabajo sin estar molesto todo el tiempo. And sooner than later, they turn around and realize that they haven't been doing things well. Y más temprano que tarde, ellos mismos, ¿verdad?, vuelven y se dan la cuenta, ¿sabes qué? No hemos estado haciendo las cosas bien. Prayer, a lot of times, is about wrestling with God, isn't it? La oración muchas veces tiene que ver con ese luchar con Dios, ¿a poco no? ¿Verdad? It's about us coming in our humanity, Es que nosotros vengamos ahí en nuestra humanidad, not yet knowing what God wants to do in our situation, no sabiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra situación and needing our soul to be dealt with. y necesitando que se trate con nuestra alma. Jacob wrestled with the messenger of God all night. Jacob luchó con el mensajero de Dios durante toda la noche, Because Jacob needed to be changed porque Jacob necesitaba ser cambiado, so that the power of God could come in and through his life. para que el poder de Dios pudiera venir sobre su vida y a través de su vida. Prayer is powerful because it changes us. La oración es poderosa porque nos cambia. And prayer is powerful because when we become like him, Y la oración es poderosa porque cuando nosotros nos hacemos más como Él, then we can powerfully advance his kingdom. entonces nosotros de manera poderosa podemos extender su reino. We must be dealt with first. Pero primero se debe de tratar con nosotros. Let's look at a couple of Psalms Vamos a ver un par de salmos and see how David wrestled with God. y vamos a ver cómo David luchó con Dios ahí. Psalm 23. El Salmo 23, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. This psalm was written when David was in exile from his own people, Este salmo fue escrito cuando David estaba exiliado aún de su propio pueblo and he was running for his life continuously Y from con- his enemies. continuamente estaba escapando de sus enemigos para guardar su vida. Anybody feel that way sometimes? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? David went to the Lord in that place. Y David fue con el Señor cuando estaba en ese lugar. And this psalm describes what he encountered when he communed with God in that circumstance. Y este salmo describe lo que él se encontró cuando fue a tener comunión con Dios desde este lugar. He discovered that God is a good shepherd, Descubrió que Dios es un buen pastor, that when he's tired and weary and afraid, y que cuando él está cansado, preocupado o con temor, that God leads him beside still waters and in green pastures. que Dios lo guía ahí a aguas tranquilas y a donde hay verdes pastos. In those places, God evidently was restoring his soul because he says so. Y evidentemente Dios estaba restaurando su alma en esos lugares porque así lo dice. Have you ever, in prayer, started out by telling God all of your problems
¿Alguna vez cuando estás orando, empiezas orando diciéndole a Dios todos tus problemas? and then begin to experience God meeting you in that place? Y empiezas a experimentar cómo Dios se está encontrando contigo en ese lugar. Anybody? ¿Alguien? All of us. Todos nosotros. And when God comes in, you feel that restoration of your soul. Y entonces cuando viene Dios empiezas a sentir esa restauración en tu alma. Isn't that the best place? ¿No es ese el mejor lugar? The king is in the field right now. El rey está en el campo ahorita. He's in your field. Él está en tu campo. He wants you to meet him the same way David did. Él quiere que tú te encuentres con él en la misma manera que David lo hizo. He's saying, tell me the things you're wrestling about. Él le dijo, dime las cosas con las cuales tú estás luchando. They may be difficult things for you. A lo mejor hay cosas que son difíciles para ti. They might be national issues. A lo mejor hay asuntos a nivel nacional. They might be desires and dreams that you have. A lo mejor hay deseos, sueños que tú tengas. All of those things can become a wrestle for us. Y todas esas cosas pueden convertirse en una lucha para nosotros. It gets weighty. Se siente pesado, ¿verdad? Se pone pesado. We need the good shepherd. Necesitamos entonces al buen pastor. We need to be able to go beside still waters Necesitamos poder ir ahí al lado de esas aguas tranquilas and in a green pasture. y en esos pastos verdes. We need him to restore our soul Necesitamos que Él restaure nuestra alma before we can hear his direction. antes de que nosotros podamos escuchar su dirección. You cannot hear God's direction clearly Tú no vas a poder escuchar la dirección de Dios claramente until you're at peace with him. hasta que tú estés en paz con Él. Many times we're saying, I can't hear God, he's not talking to me. Muchas veces decimos, no puedo escuchar a Dios, es que Dios no me está hablando. But we're not at peace with him. Pero es porque no estamos en paz con Él. Until you come into peace with God, you cannot hear his direction. Y hasta que tú no vengas a estar en esa paz con el Señor, no vas a poder escuchar su dirección. And to be honest, it doesn't matter if it takes you 30 minutes or 4 weeks to get to that place of peace. Y realmente no importa si te tomas 30 minutos o 4 semanas para llegar a ese punto donde estés en paz con Él. As far as the answer you think you need, Respecto de esa respuesta que tú piensas que necesitas, God will never be late. Dios nunca va a llegar tarde. And he knows how long it's going to take you to work through your situation. Y Él sabe cuánto tiempo te va a tomar el que puedas tú obrar y caminar en medio de esa situación. Habakkuk 2 says to stand on the mount and watch. Habacuc 2 dice, ¿verdad? Que te pones ahí en la montaña y mires. Watch for the vision that God wants to give you. Mira con la visión que Dios quiere darte. And then it says a very important thing. Y luego dice algo muy importante ahí. Though it tarries, it will not be late. Y aunque no llegue, ¿verdad? No va a llegar tarde. So even if it tarries because of your inability to get to a certain place in God, Y a lo mejor porque no estés a gusto, por tu inhabilidad para poder llegar a ese lugar con Dios, that doesn't change God's promises to you. eso no cambia las promesas de Dios para ti. And your promises will not be late. Y sus promesas no van a llegar tarde. Isn't that good news? ¿No son esas buenas noticias? It's really amazing news how Son- he works. Son realmente noticias increíbles la manera en que Él obra. So David said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Y entonces David dice, aun cuando camine en el valle de sombra de muerte, no temeré.
I mean, can you picture David right now hiding in caves and running for his life constantly? ¿Puedes imaginarte eso, estar viviendo en cuevas y teniendo que escapar y salir corriendo para salvar su vida, todo constantemente? But he says, even though I walked in the potential of death my whole life, Pero él dice, aún cuando estoy caminando en el potencial de quedar muerto durante toda mi vida, I'm not afraid. no tengo miedo, Because he had been meeting God regularly. porque él había estado encontrándose con el Señor de una manera regular. He knew his God. Él conocía a su Dios And he could be at peace, y él podía estar en paz, eat at the table of the Lord in the presence of his enemies. aún sentirse a la mesa del Señor, estar a la mesa del Señor rodeado por sus enemigos. Daniel was in a very high place in the government, Daniel tenía un puesto bien alto en el gobierno, a wicked government. en un gobierno impío. But Daniel never forsook his relationship to God. Pero Daniel nunca olvidó su relación con Dios. He constantly was fellowshipping with God in the midst of very difficult situations. Constantemente estaba él teniendo una comunión con Dios en medio de circunstancias bien difíciles. And when he gets thrown in the lion's den, Y cuando fue ahí arrojado al foso de los leones, he's not afraid because he knew his God. él no tenía temor porque él conocía a su Dios. He comes out and Nebuchadnezzar says to him, Él sale del foso y Nabucodonosor le dice, we threw you in the lion's den, but you came out and nothing happened to you. te echaron al foso de los leones, pero saliste y nada te pasó. He said, because I know my God. Y él dijo, porque yo conozco a mi Dios. When we get in difficult circumstances during our life, Cuando nosotros entramos en circunstancias difíciles en nuestra vida, we can have a tendency to freak out. podemos tener una tendencia a asustarnos, a entrar en pánico, Right? ¿verdad? If we haven't been knowing God, abiding in God, we can get really afraid. Si nosotros no hemos estado teniendo esos encuentros con Dios, conociendo a nuestro Dios, nos puede dar un montón de miedo. Or we can feel very insecure, O podemos sentirnos bien inseguros, rejected, rechazados, not knowing what to do. no sabiendo qué cosa hacer. Prayer is the place for you to wrestle out your fears La oración es ese lugar donde tú vas a luchar con esos temores, your insecurities, con tus inseguridades, work them out with God. el trabajarlas con el Señor. There have been times in my life that I so did not know what to do, Ha habido ocasiones en mi vida que realmente no sabía qué hacer and I had insecurities y tenía inseguridades that would manifest themselves in the way of I might not ever figure out what I'm supposed to do. que se manifestaban en una manera y me hacían decir, pues se me hace que nunca voy a saber qué hacer. What if I miss God's plan? ¿Qué tal si me pierdo del plan de Dios? How am I going to know what God wants me to do? ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere que yo haga? And sometimes I would literally crawl up in a little ball in my room Y a veces así literalmente, ¿verdad? Me agachaba así como si fuera una bola nada más ahí en el piso and just cry out to God. y empezaba ya a clamar al Señor. Every single time God has met me. Y cada vez Dios se ha venido a encontrar conmigo. And He has shown me who He is to me Y Él me ha mostrado quién es Él para mí and who I am to Him. y quién soy yo para Él. It's so good to be in that place with God and let Him love us. Y es tan bueno estar en ese lugar con Él y permitir que Él nos ame Let Him remind us it's not about you, it's about Him. y que Él nos recuerde que no se trata de nosotros, se trata de Él. Gideon. Gedeón, Gideon's like,
Don't call me a valiant warrior. I don't want to fight. No me llame, Gedeón, ¿verdad? Cuando el ángel lo vio, dijo, no me estés llamando guerrero, yo no quiero ir a pelear. I'm hiding in this room so nobody will find me. Estoy aquí escondido en este lugar para que nadie me encuentre. I thought surely even God can't find me. Yo de hecho pensaba que ni Dios me iba a poder encontrar aquí donde estaba escondido. And in the dark of the night, this angel appears Y en medio de la noche, ¿verdad? Viene este ángel ahí and says, "Hey, oh valiant warrior." y le dice, oh, tu gran valiente guerrero. I can see Gideon going, Yo puedo ver así como a Gedeón, no buscando, "Who are you talking to?" ¿a quién le estás hablando, verdad? And the messenger is like, "You, I'm talking to you." Y el mensajero entonces le dice a ti, te estoy hablando a ti. No, I'm not a valiant warrior. Ah, no, yo no soy un guerrero poderoso. Oh, yes, you are. Ah, sí, sí eres. That's what God's design is for you. Ese es el diseño de Dios para ti. So he says, and so the messenger says, "You're going to go down and you're going to defeat this army that is way bigger than your army." Y entonces el ángel le dice, tú vas a ir y vas a derrotar a este ejército que es mucho más grande que el tuyo. And Gideon says, "Yeah, right. Y Gedeón le dice, ay, sí, cómo no. How is that going to happen?" ¿Cómo es que eso va a suceder? And the messenger says, Y el mensajero le dice, what does the messenger say? ¿qué fue lo que le dijo el mensajero? Because God is with you. Porque Dios está contigo. Because you are in God and Porque- with God. Tú estás en Dios y con Dios. It's not about you, Gideon, No tiene que ver contigo, Gedeón, except that God chose you. excepto que Dios te escogió a ti. Everything else is God. Todo lo demás es Dios. God will go with you, Dios irá contigo and He will destroy the enemy. y Él va a destruir al enemigo. We need to always be reminded that God is with us. Necesitamos siempre recordar que Dios está con nosotros. He has a plan. Él tiene un plan. And if He has a plan for your life, Y si Él tiene un plan para tu vida, He already has prepared everything you need for that plan. Él ya ha preparado todo lo que tú necesitas para ese plan. Because He calls us to conquer, Porque Él ha hecho que nosotros podamos vencer, right? ¿verdad? He calls us to succeed Él hace que nosotros tengamos éxito at the assignments He gives us. en las tareas que Él nos da. So, one other dimension of prayer. Otra dimensión de la oración, Can you go 2 Corinthians 5? 2 Corinthians 5. ahí en 2 de Corintios 5, Those who were with us yesterday saw this already. los que estuvieron con nosotros ayer ya vieron esto, But I want to tie it in for everyone together. pero quería yo abrirlo, traerlo para todos. So verses 14 to 21. Del 14 al 21 dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. So God redeemed us to take our place that He originally had for us before the fall.
Entonces Dios nos redimió para que nosotros pudiéramos tomar ese lugar que teníamos al principio antes de la caída del hombre, which is to rule and reign over the earth in likeness to him. que era gobernar y reinar en la tierra a la imagen de Él. So we are in the process of learning how to rule over the earth the way God would. Entonces estamos en ese proceso de aprender cómo reinar en la tierra en la manera en que Él lo haría. Prayer is a huge part of us learning how he would rule over the earth. Y la oración es una parte importante de ese aprendizaje de cómo Él reinaría. It's in prayer that he's reshaping me to look like him. Es en la oración en la que Él me está moldeando otra vez a mí para ser como Él. And it's in prayer that I find out how he would deal with the situation differently than I would. Y es en la oración, en la manera en que yo descubro cómo Él trataría con una situación en una manera diferente a la que yo trato con ella. It's in prayer that I get God's strategies how to impact the region I live in. Y es en la oración en donde yo recibo la estrategia de Dios para saber cómo impactar la región en la que yo estoy. And I can only get those directions, instructions after, like we said, that I come into abiding in him. Y yo solamente voy a poder recibir esas estrategias, esa dirección después de, como dijimos, yo venir y estar habitando con Él. But the first two references we read about prayer, Las primeras dos referencias que leímos acerca de la oración, the promise is that when I abide in him, I can ask whatever I want. la promesa es que cuando yo estoy en Él, yo puedo preguntar o pedir lo que yo quiera. And he's going to do it. Y Él lo va a hacer. Because he already brought us into unity with him in prayer. Porque Él ya nos trajo esa unidad con Él en la oración. So it's not talking about that I can say, well, I would love a Mercedes-Benz. No es para que yo llegue y diga, ay Señor, pues me encantaría tener un Mercedes-Benz. If I've come into unity with God about that, maybe I can. Si yo vengo a una unidad con Dios en eso, pues a lo mejor sí puedo, ¿no? But God's really not that interested in that. Pero Dios no está realmente interesado en eso. He's interested that his government is established on earth Él está interesado en que su gobierno sea establecido en la tierra and that people come to know him, y que la gente pueda venir a conocerle, right? ¿verdad? So, anything we ask related to his desires, his purposes, and his nature Entonces todo lo que nosotros pidamos respecto a sus deseos, a su naturaleza, a sus diseños, God promises over and over and over again in his word, Dios promete vez tras vez tras vez en su palabra he will do it. que Él lo hará. And in Luke it says, if you ask your earthly father for a loaf of bread, is he going to give you a rock? Y en Lucas dice, si tú le pides a tu padre terrenal un pedazo de pan, ¿te va a dar una piedra? Do you remember that? ¿Recuerda esa escritura? Right? ¿Verdad? No, and he says, so how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit when you ask? Y dice entonces, ¿cuánto más no te daría el Padre Celestial, el Espíritu Santo, si lo pides? So when you're asking for something that is the same as God's heart for earth, Y entonces cuando tú pides algo que es el mismo corazón o sentir de Dios para la tierra, how much more will he release the Holy Spirit to get that done? ¿cuánto más no va Él soltar al Espíritu Santo para que eso suceda? This is the confidence we're supposed to have before his throne. Esta es la confianza que se supone nosotros debemos tener ahí delante de su trono. Remember in Hebrews it says, hey, come to the throne boldly. Cuando dice ahí en Hebreos, venid confiadamente delante del trono And receive the grace or the power y reciben la gracia, el poder that you need to shift things. para que tú necesitas para cambiar las cosas. God wants us to be confident
that whatever we ask for from abiding in Him, He will do it. Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza que lo que nosotros pidamos cuando estamos ahí habitando con Él, Él lo va a hacer. So in this last passage Raquel read in 2 Corinthians, Y en este último pasaje que Raquel leyó ahí en 2 de Corintios, it said that God has given us the ministry of reconciling things on earth to heaven. Él dice que Él nos ha dado este ministerio para reconciliar las cosas en la tierra con el cielo. That's what the ministry of reconciliation is about. Con eso tiene que ver el ministerio de la reconciliación. God is not going to just come down one day and then poof, everything's great. Entonces, no, Dios no nada más va a venir un día y pum, de repente ya todo está bien. He gave it to us Él nos va a dar a nosotros, to bring earthly things before His throne nos va a dejar a nosotros el traer las cosas terrenales ahí delante de su trono and declare and decree in alignment with Him y decretar y declarar alineados con Él that these things on earth be changed to be like heaven. que estas cosas aquí en la tierra sean cambiadas a como son en el cielo. Your job and my job as a believer in Christ Tu trabajo y mi trabajo como creyentes en Cristo is to be walking the earth es estar caminando en la tierra and along my path, y ahí en mi camino, when I encounter things that don't look like God, y cuando yo encuentre cosas que no se ven como si fuera ahí de Dios, through prayer, a través de la oración, call for heaven to come into that place. llamar a que los cielos vengan ahí a ese lugar. God, this waiter is so rude to me. Dios, este mesero es tan grosero conmigo. And we think we're justified to not tip him. Y entonces creemos que estamos justificados con eso para no darle la propina. Or to not be kind in return. O no ser amables entonces nosotros con el mesero. No, I get to say, God, would you come and touch this person's life? No, a mí me toca poder decir, Dios, puedes venir y tocar la vida de esta persona. I don't know what's wrong with them that made them so grumpy, Yo no sé qué está mal en su vida que lo hace tan enojón, but God, you do. pero tú sí sabes. And would you come and transform their Y life? pudieras venir y tú transformar su vida. That's reconciling something, Eso es reconciliar algo, right? ¿verdad? On Wednesday nights at our place, Los miércoles en la noche allá en nuestra iglesia we've been having worship and prayer, hemos estado teniendo adoración y alabanza. and about 6 to 8 weeks ago, I felt like the Lord told me that we needed to come up higher in our corporate prayer. Hace como 6, 8 semanas yo sentí que el Señor me dijo que teníamos que venir a algo más alto en nuestra oración ahí corporal. He said, Becky, you know these things. Y Él me dijo, Becky, tú conoces estas cosas. You need to ask for great and mighty things that you don't know how to do anything about. Y tú necesitas pedir por esas grandes y poderosas cosas de las que tú no sabes nada, But I do. que yo sí. We're praying about our government. Estamos orando por nuestro gobierno, We're praying about Hollywood. estamos orando por Hollywood, We're praying about finances in the world estamos orando por las finanzas a nivel mundial, where there's injustice. donde hay injusticia. In those places that they must come under the government of God. En esos lugares deben de venir bajo el gobierno de Dios. We're declaring things like all this disrespect for our president must stop in Jesus' name. Estamos orando, ¿verdad?, con cosas como toda esta falta de respeto para nuestro presidente debe detenerse en el nombre de Jesús. We're boldly dealing with the issues in our country. Valientemente estamos lidiando con estos asuntos en nuestro país. I know we need to finish, so I'm kind of cutting this part short. Yo sé que necesitamos apurarnos para terminar, así que estoy tratando de mantener esto corto. Perversion has been so released in our nation
La perversidad, la perversión ha sido tan soltada, desatada en nuestro país, that all of a sudden we have this rapidly increasing gender identity issue. y entonces bien de repente, y bien rápido y recientemente, pero está escalando este asunto de la identidad de género. That is an attack on the kingdom of heaven. Ese es un ataque al reino de los cielos. That's how we're seeing things now. This is not of God. Es así como estamos viendo las cosas ahora. Esto no es de Dios. As believers, we need to take responsibility for that, Como creyentes necesitamos tomar responsabilidad por eso. and we need to govern over that through prayer. Y necesitamos gobernar sobre eso a través de la oración. Prayer is so powerful to reconcile the earth to the heavens. La oración la responsabilidad es tan poderosa para reconciliar la tierra con los cielos. This is your job. Ese es tu trabajo. Amen? Amén. How many like to feel powerful? ¿A cuántos les gustaría sentirse poderosos? I think this is the most powerful thing we can do, Esto es la cosa más poderosa que nosotros podemos hacer. right? It's to intercede and watch God do great and mighty things we don't understand. El poder interceder y ver a Dios hacer grandes y poderosas obras que nosotros no entendemos. This is a month for secrets to be told to you. Este es el mes en que secretos se te van a decir a ti. Strategies of God to turn things around. Estrategias de parte de Dios para darle la vuelta a las cosas. We must respond. Debemos responder. Amen? Amén. Amen. All right. Let's just, everybody just stand up. Si podemos para ponernos todos de pie. How many of you have something you've been crying out to God for a long time? ¿Cuántos de ustedes tienen algo por lo cual han estado clamando al Señor ya por tiempo? Most all of us. La mayoría de nosotros. Okay, what I want to do is to decree over you some things to break that loose. Yo quiero decretar sobre tu vida ciertas cosas para que eso sea desatado en ti. So what I need from you Entonces lo que yo necesito de ti is that you align your faith, es que tú alinees tu fe, not to me, no conmigo, but to God pero con Dios. and what He wants to do in this. Y lo que Él quiere hacer en esto. Amen? Amén. Amen. All right. Father, I thank you that you're a good Father. Padre, te doy gracias porque tú eres un Padre bueno. I thank you that you have heard the cries of your people. Te doy gracias porque tú escuchas el clamor de tus hijos. And though the answer may have been long, Y aun cuando la respuesta pueda haber tardado awaiting it long, o hay que esperar un you have tiempo, not forgotten tú no te has olvidado and you intend to answer. y tú tienes la intención de contestar. And God, I decree and declare right now that this is a time for breakthrough. Y yo declaro y decreto que este es un tiempo de rompimiento. This is a month you're coming into their field Este es un mes en el que tú vienes a sus campos because you've heard their cry porque tú has escuchado su and you clamor said yes, y tú dijiste sí, but there's been a timing in it, pero ha habido un tiempo ahí en él and now is the time. y ahora es el tiempo. So God, I declare their ability to hear and see Entonces yo declaro su habilidad para ver y what they escuchar need to do lo que ellos necesitan hacer to agree with you. para estar de acuerdo contigo. And I declare Y yo declaro that you will begin to see the breakthrough. que vas a empezar a poder ver ese rompimiento. Which will unlock the answer. Que va a desatar la respuesta. There is a place you will need to step, Hay un lugar en el cual tú vas a tener que entrar, but it is not too hard for you pero no va a ser difícil para ti because you're in the throne room, porque estás en el cuarto del trono whether your Father is blessing you donde tu Padre te está bendiciendo and showing you what to do. y te está mostrando qué hacer. So God, I declare a great faith to rise up in that moment
Así que yo declaro que una gran fe se va a levantar en ese when the momento direction is given. y que en la dirección va a ser dada. There is a knowing in them. Hay un saber en ellos. Aha, this is it. Van a poder decir, ah, sí, esto es. And when they obey, Y cuando obedezcan, it will unlock heaven va a desatar los cielos to release the answer para soltar la respuesta in Jesus' en name. el nombre de Jesús. I believe that this experience of God answering something you've been waiting on Yo creo que esta experiencia en la que Dios va a responder algo porque tú has estado esperando will help propel you into this new level of authority in prayer. va a ayudarte a acelerarte a este nuevo nivel de autoridad en oración. Amen? Amén. Amen. Amen. So meet God in the field this month. Así que ten ese encuentro con Dios en tu campo en este mes. Amen. Amén. Bless you guys. You're amazing. Dios les bendiga, son grandiosos todos. Amén.